Ok, creo que ya está, ¿verdad? Ok. Bueno, pues buenos días. Les voy a dar una pequeña semblanza acerca de la maestra Tania Reyes. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas por parte de la Universidad Veracruzana y maestra en Ciencias por parte del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Ecología y Pesquerías en la Universidad Veracruzana y aún continúa terminando sus estudios. Ha apoyado en proyectos como Pronacose y Semieocéano. En este último, durante los muestreos en el área de gradiente salino en la región de Veracruz y como parte de su tesis de doctorado en el área de ingeniería por corrientes y maremotriz, como parte de la evaluación de posibles consecuencias en la dinámica de la zona del Canal de Yucatán. También ha participado en congresos como el Congreso Mexicano de Meteorología y la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana. Actualmente se encuentra realizando su tesis de doctorado en temas de oceanografía física en la zona del Canal de Yucatán, particularmente en la zona costera. Tania, te cedo la palabra. Nada más al final, recuerden, si quieren preguntar algo, está abierto el chat o levantan su mano y les cedo la palabra para hacer las preguntas. ¿Nos compartes tu pantalla, Tania? Todo tuyo. Muchas gracias. ¿Ya lo ven en presentación? Ya, Tania. Okay. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por invitarme a participar en este seminario. Bueno, les voy a presentar parte de mi trabajo de tesis de doctorado que lleva por nombre Variabilidad de la surgencia de Yucatán y su relación con los parámetros físicos de la zona. Bueno, de manera muy general, la surgencia es pues un conjunto de procesos atmosféricos y oceánicos que van a desencadenar en un proceso biológico. Esta surgencia, a lo que se refiere, pues es un movimiento de agua que va a subir a niveles subsuperficiales o de superficie, desde profundidades mayores a 100 metros. Esta agua, que va a ser agua fría y rica en nutrientes, se va a quedar en la zona subsuperficial o de superficie por largos periodos de tiempo. Bueno, la surgencia se puede generar por distintos mecanismos. Uno de los más importantes o de los más conocidos es la surgencia debida al viento. Esta, aquí lo que se requiere pues es una componente o un flujo de viento que vaya de manera paralela a la costa. En el caso del hemisferio norte, el flujo del viento debería tener la costa del lado izquierdo para que por transporte de Ekman haya un transporte de agua fuera de la costa y por tanto el agua de fondo pueda llegar hacia la zona costera generando la surgencia como tal. En el caso de Yucatán, de la parte oeste del canal de Yucatán, se presenta la surgencia pero debido a la topografía. Aquí lo que sucede es que, se requiere una corriente muy intensa que fluya paralela o de manera paralela a un cambio abrupto en la batimetría. Esto va a generar fuerzas de fricción que van a tener como resultante una componente en dirección hacia la costa. Y eso va a ser, pues, la surgencia. En el caso de la surgencia de Yucatán, pues va a ser agua fría y rica en nutrientes que va a llegar hasta la zona del Banco de Campeche. En esta región tiene la productividad equivalente a 1/3 de la productividad de las regiones más importantes de surgencia. Y en cuanto a las urgencias de márgenes oeste, es la segunda más productiva. Es una región con una gran diversidad ecológica, una zona turística importante para todo el país y también sustenta importantes pesquerías. Este tipo de surgencias que son topográficas
se dan principalmente en las corrientes de frontera oeste. Esto no solamente pues pasa en Yucatán, sino en todo el mundo. Y últimamente se ha observado que este tipo de surgencias también se presentan con un conjunto de mecanismos, como es el caso del ejemplo que les voy a mostrar aquí, que está en Australia. En esta surgencia, no solamente el transporte de Ekman de fondo va a generar el ascenso de agua, sino también la separación de la corriente y la generación de un ciclón en la zona de separación de esta corriente. Esta figura lo que muestran los autores es temperatura superficial del mar en la parte oeste de Australia, y ellos observan que justamente en la zona donde se separa la corriente de la costa y además en el punto donde se genera este pequeño ciclón, la temperatura superficial pues disminuye. Entonces la surgencia está siendo más intensa. Y así existen este tipo de mecanismos y otros mecanismos que se conjuntan y que generan eventos de surgencia más intensos a lo largo de todo el mundo, no solamente en Australia, también, por ejemplo, en Brasil, en Kuroshio o en la corriente del Golfo. En el caso de Yucatán, la surgencia que se va a generar es debida a la corriente de frontera oeste que se presenta en esta zona, que es la corriente de Yucatán. Esta corriente es un flujo muy intenso que alcanza velocidades de hasta 2 metros por segundo en su núcleo y que, bueno, se encuentra en la parte oeste del canal de Yucatán. Si imaginamos aquí esta línea amarilla, es esta misma línea amarilla que se encuentra aquí. En este perfil vemos la velocidad que atraviesa pues el canal de Yucatán. De este lado tendríamos Yucatán y acá pues nos estaríamos acercando hacia Cuba y esta es la profundidad. Aquí estaría contenido el núcleo de la corriente de Yucatán. Esta corriente presenta variaciones en su movimiento longitudinal y meandros que, bueno, de cualquier forma se mantiene siempre en la parte oeste del canal de Yucatán y es lo que va a estar generando pues justamente los fenómenos que se presentan en esta zona. La corriente de Yucatán fluye de manera pues siguiendo la topografía del lugar, la batimetría del lugar. Esta batimetría en la región pues es muy particular porque en la parte oeste del canal de Yucatán se tiene una plataforma muy angosta, mientras que en la parte norte la plataforma es bastante amplia. Y bueno, justo aquí donde la corriente interactúa con este cambio en la pendiente, en cambio abrupto en el quiebre, es donde se genera la surgencia de Yucatán. En esta zona existen dos tipos de surgencia. Esta, que es la surgencia debida a la topografía, y en la zona norte de la península de Yucatán existe una surgencia, pero debida al viento, porque, bueno, en la zona, pues a lo largo de todo el año o casi todo el año, el viento es de componente este, por lo tanto, una surgencia por viento, pues solamente se podría estar generando en esta región, no aquí. Aquí sí es topográfica y esta es a la cual me voy a estar refiriendo pues a lo largo del trabajo. Otro aspecto particular de la región es esta meseta que se encuentra aquí en esta región, que se ha mencionado que es importante para la generación de los eventos de surgencia. Bueno, la surgencia de Yucatán se ha venido estudiando pues desde hace algunos años. Sin embargo, no se ha establecido como tal cuál es el mecanismo que la genera. Merino, que es uno de los pioneros del estudio de la surgencia, en 1997 lo que hizo fue tomar cruceros o datos de cruceros sobre la parte oeste del canal de Yucatán y también sobre la plataforma en distintas meses para como tratar de ver la estacionalidad de la surgencia. Esto lo hizo durante 4 cruceros, durante un año, y bueno, él aquí lo que muestra es de este lado, en el eje de las Y tenemos la profundidad y en el eje de las X se tiene la distancia fuera de la costa. Y está graficada aquí la temperatura.
Y él lo que observa es que durante primavera y verano, la isoterma de 22.5 grados, que es esta línea roja, con la cual se identifica a la surgencia en Yucatán, está sobre la plataforma, es decir, la surgencia está presente en esta temporada, mientras que en otoño y en invierno esto no se observa, es decir, aquí no tenemos a la surgencia. Enríquez y Mariño Tapia en 2014 hacen un estudio, pero con modelo numérico. Ellos lo que observan es la variación de las velocidades verticales cuando ven como el movimiento longitudinal de la corriente de Yucatán. Y ellos encuentran que cuando la corriente tiene su componente principal hacia el noroeste, las velocidades verticales son negativas, es decir, no hay surgencia. Mientras que cuando la corriente tiene su componente principal hacia el noreste, la componente vertical es positiva, es decir, cuando la corriente se aleja del quiebre, hay presencia de surgencia. Reyes Mendoza y colaboradores en 2015 también hacen un análisis de la surgencia, pero en la zona de Cabo Catoche, es decir, más al norte de la península, ya en el punto donde ya se originó la surgencia. Y ellos analizan datos de boyas, tienen 3 años de datos. Estas boyas son someras, están cerca de la costa, y lo que ellos encuentran es que cuando hay presencia de surgencia, pero también aparecen eventos de norte, la surgencia se logra inhibir, es decir, la temperatura aumenta. Joano y colaboradores en 2018 hacen un análisis de la surgencia también, pero con modelo numérico. Y bueno, ellos hacen distintas simulaciones y en un resultado interesante modifican la batimetría de la región, quitan esa meseta que les comentaba, esta que está aquí, la eliminan y observan que justamente cuando quitan esa meseta, la surgencia se inhibe. Y por último, Estrada, Alice y colaboradores hacen un análisis también con modelo numérico sobre la intrusión de nutrientes desde el canal de Yucatán hasta la zona de la plataforma. Y bueno, ellos encuentran que en su mayoría el transporte de nutrientes está debido al transporte de Ekman de fondo. Sin embargo, este transporte no presenta una estacionalidad clara. Entonces, bueno, con esto pues se ha reportado que realmente la surgencia tiene su mayor intensidad durante primavera y verano y que además esta es topográfica, es decir, que es consecuencia de la variabilidad de la corriente de Yucatán. Sin embargo, si observamos a la corriente de Yucatán como tal, esta no presenta una estacionalidad significativa en cuanto a su velocidad y en cuanto a su posición. En esta figura lo que les muestro es la estacionalidad de la velocidad del máximo de la corriente de Yucatán, es decir, del núcleo de la corriente. En el eje de las Y tenemos la velocidad y en el eje de las X son los meses. Entonces, como vemos, en cuanto a su velocidad, no hay una estacionalidad significativa. Y en cuanto a la posición, que bueno, de este lado tendremos los meses y aquí la longitud, es decir, aquí nos estaríamos acercando a Yucatán y acá a Cuba, tampoco hay una estacionalidad significativa, a pesar de que sí existe una tendencia de la corriente a estar más alejada en los meses de verano, esta no es significativa la estacionalidad. Por lo tanto, la corriente de Yucatán presenta las condiciones para que todo el año se dé surgencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente está determinando la presencia de la surgencia? Para ello, en este estudio, lo que estamos utilizando son mediciones directas de anclajes proporcionadas por parte del proyecto CANEC. Estos anclajes tienen datos de velocidad en toda la columna de agua y de temperatura en el fondo de cada uno de ellos. Los anclajes están en la parte oeste del canal de Yucatán. Si hiciéramos un zoom en este cuadro, esta sería la ubicación de los anclajes. Los principales anclajes que se utilizaron para este estudio son los que se encuentran más cercanos a la costa, Yuc 1, Yuc 2 y Yuc 3, y además
PE1 que se encuentra justamente sobre la zona de la meseta. Y estos se complementaron con datos de satélite de anomalías de nivel del mar en los puntos donde se encuentran las estrellas para el cálculo de los gradientes, que les voy a explicar más adelante, y también datos de temperatura superficial del mar para toda la región y puntualmente para este punto, que es el más cercano al anclaje PE1. Todo esto para el periodo desde 2008 hasta 2014. Y bueno, les voy a empezar a mostrar ya los resultados del trabajo. Primero lo que les voy a mostrar es la temperatura medida en el fondo de los anclajes. Como les comentaba, esos son los datos de temperatura que se tienen disponibles. Bueno, en esta figura estoy mostrando los 3 anclajes principales, los principales que se utilizaron para este estudio. Yuc 1 se encuentra a 20 metros, Yuc 2 a 50 y Yuc 3 a 100 metros. Cada uno de estos colores corresponde a los colores en la gráfica. En esta gráfica se observa la temperatura a lo largo de todo el periodo, desde 2008 hasta 2014, y en esta otra es el de TNDT a 24 horas, es decir, el cambio de un día a otro de la temperatura, igual para cada uno de los anclajes. La línea roja representa el valor de 22.5 grados, que como les comentaba, es el valor con el cual se identifica a la surgencia de Yucatán. Y bueno, aquí lo que quiero que vean es que a pesar de que existen descensos de la temperatura durante todo el año, estos descensos no se comportan de manera similar pues durante el año, sino que tienen un comportamiento estacional. Primero les voy a explicar primavera-verano. En el caso de primavera-verano, que son estos círculos en rojo, cuando la temperatura disminuye en los 3 anclajes por debajo de los 22.5 grados, se queda ahí por largos periodos de tiempo, es decir, periodos mayores a 15 días. El de TNDT es de 1 a 2 grados por día y comparados con los eventos de otoño-invierno, que les voy a explicar más adelante, estos eventos son menos frecuentes. A lo largo del año pasan de 2 a 3 eventos, nada más. ¿Y por qué existe un comportamiento distinto de la temperatura? Porque existen distintos mecanismos que están haciendo que la temperatura descienda. Entonces, bueno, les voy a mostrar cada uno de ellos. Primero les voy a mostrar el diagrama de estos mecanismos y después se los voy a demostrar con los datos. Entonces, en el caso de primavera-verano, este mecanismo de descenso de la temperatura pasa como por 2 partes. El primero es cuando inicia el descenso de la temperatura y posterior a ello, cuando ya se dio ese descenso que se mantiene por debajo de los 22.5 grados. Entonces, bueno, en un inicio, el núcleo de la corriente de Yucatán, que sería esta línea roja, está cerca del quiebre de la plataforma. La plataforma está aquí marcada por la isóbata en verde. El núcleo está cerca del quiebre. ¿Por qué? Porque existe una diferencia entre las anomalías del nivel del mar, entre la parte del Golfo y el Mar Caribe, que va a generar un gradiente positivo. Y este, por geostrofía, va a mantener al núcleo cerca del quiebre de la plataforma. Cuando el núcleo está cerca del quiebre de la plataforma, va a interactuar con el fondo, como se ve aquí en este perfil. De este lado tendríamos Yucatán y aquí nos estaríamos acercando a Cuba. Entonces, el núcleo está cerca del quiebre, interactúa con el fondo y genera un transporte de Ekman de fondo negativo. Este transporte de Ekman es favorable a su urgencia. Entonces, ahí se inicia el descenso de la temperatura y, por tanto, inicia el evento de surgencia. Una vez que esto pasa, pasamos al segundo momento en el cual se va a mantener pues el evento de surgencia. Entonces, en este punto, el gradiente cambia, es decir, la corriente por geostrofía se va a alejar del quiebre de la plataforma y además también el gradiente que existe entre Yucatán y Cuba va a aumentar y por lo tanto el núcleo se va a intensificar. Y en este punto se va a mantener la temperatura por debajo de los 22.5 grados. Además, va a aparecer la contracorriente en la parte oeste del canal de Yucatán. Y bueno, así es como se ve
en los datos este tipo de eventos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo que es un evento de primavera-verano que ocurrió en mayo de 2010. En esta figura les muestro la variación de la temperatura para el anclaje Yuc 1, que es la línea negra, esta que se observa aquí. ¿Por qué para el anclaje Yuc 1? Porque es el anclaje más somero, por lo tanto es el indicador de que realmente la surgencia está llegando hasta la zona más somera sobre el canal de Yucatán. Las líneas verdes son los gradientes. La línea verde delgadita es el gradiente Golfo-Caribe, es decir, la diferencia entre estos dos puntos. Y la línea verde oscura es entre Cuba-Yucatán. En esta parte, bueno, aquí solamente les voy a mostrar, más adelante les voy a explicar las otras líneas, perdón. Aquí solamente les voy a mostrar el transporte de Ekman de fondo, que es la línea azul clarito. Este está calculado entre Yuc 2 y Yuc 3 a 50 metros. ¿Por qué entre estos anclajes? Porque justamente era entre estos anclajes en los cuales se veía que cuando existía una interacción de la corriente con el fondo, se obtenía una respuesta de la temperatura. Y bueno, aquí está marcado en rojo este evento ejemplo. Si se fijan, cuando el gradiente Golfo-Caribe es positivo, se da un pulso negativo de transporte de Ekman de fondo. Y esto coincide con una disminución de la temperatura. Es decir, ese pulso inició el evento de surgencia. Y una vez que esto pasa, pasamos al segundo momento en el que el gradiente empieza a cambiar, empieza a disminuir, la temperatura se mantiene por debajo de los 22.5 grados y una vez que este gradiente vuelve a aumentar, la temperatura también vuelve a aumentar y el evento de surgencia termina. Bueno, ya adentrándonos un poco más a este evento, aquí les muestro dos perfiles de velocidad para dos fechas durante el desarrollo de ese evento, una en la cual va dando inicio el evento de surgencia y otra ya cuando está establecido este evento. En esta figura les muestro la variación igual de la temperatura en el anclaje Yuc 1, la variación del gradiente y bueno, como el gradiente fue calculado con los datos de satélite para corroborar que realmente el núcleo de la corriente estaba respondiendo a esta variación, también aquí les muestro la posición del núcleo de la corriente, pero esta sí está calculada con los datos de los anclajes. Y por último, en esta figura lo que les muestro es la velocidad meridional sobre el anclaje Yuc 2 en toda la columna de agua, para ver cómo se comportaba la velocidad, pero puntualmente. Entonces, bueno, cuando inicia ese evento de surgencia, se observa cómo el núcleo de la corriente de Yucatán está interactuando con el fondo justamente entre Yuc 2 y Yuc 3 y va iniciando ese descenso de la temperatura, que coincide con un gradiente positivo y que si vemos de manera local qué es lo que está pasando en Yuc 2, bueno, pues se tiene ese aumento de la velocidad en toda la columna de agua. Y pasamos al segundo momento en el cual ya pues la surgencia está establecida, el gradiente cambió, la posición del núcleo está respondiendo y como se ve en el perfil de velocidad, el núcleo está lejos del quiebre de la plataforma. Y si nos vamos puntualmente a lo que está pasando entre Yuc 2 y Yuc 3, pues vemos que aquí hay velocidades, pues ya disminuyó la velocidad, incluso velocidades negativas, como también se ve puntualmente en los datos, que bueno, nos presenta la presencia de la contracorriente. Ese fue un ejemplo, sin embargo, este comportamiento de la corriente de Yucatán se da a lo largo de todo el periodo para los eventos de primavera-verano. Y bueno, como les decía, la contracorriente aparece en la mayoría de los casos de los eventos de surgencia. Aquí, como se ve, está la contracorriente en la parte oeste del canal de Yucatán. Y si vemos lo que está pasando con el transporte de Ekman de fondo, se dio ese primer pulso que dio origen a la surgencia y a partir de ahí el transporte de Ekman aumentó, se volvió casi cero o incluso positivo. Esto pues estaría siendo contradictorio con lo que está pasando con
pues con la surgencia, ¿no? Realmente nos estaría indicando un hundimiento. Sin embargo, la temperatura sigue por debajo de los 22.5 grados. Entonces, lo que hicimos fue analizar la divergencia entre justamente el punto donde se encontraba la contracorriente y un punto cercano hacia el núcleo alejado, y observamos que la divergencia es positiva. Por lo tanto, ya en este punto, una vez que el evento de surgencia ya esté establecido, pues es más bien la divergencia lo que está manteniendo el ascenso de agua hacia la zona. Otro aspecto importante, como les comentaba, es la zona de la meseta. Y aquí, bueno, lo que notamos es, pues bueno, lo que les voy a mostrar a continuación, que existe una variación de la temperatura al mismo tiempo que está existiendo una variación de la temperatura en los anclajes sobre Yucatán. Para esto se analizó el periodo que se tenía disponible para la zona para el anclaje PE1, que va de mayo de 2010 a mayo de 2011, es solamente un año. Y bueno, en esta figura les muestro la temperatura en el fondo del anclaje YUC1, que es esta línea negra, y la temperatura en el fondo del anclaje PE1, que es la línea gris gruesa. También la temperatura en superficial, que es la línea gris delgadita, y las anomalías de nivel del mar en ese punto, que es esta línea azul. Y aquí observamos que cuando existe una disminución de la temperatura en el anclaje YUC1, esta también se presenta en el anclaje PE1. Además, en la temperatura superficial del mar también se ve una disminución, y en las anomalías de nivel del mar también se presenta una disminución pues de la zona. Entonces, bueno, aquí lo que está pasando es que realmente existe disminución de la temperatura al mismo tiempo que en Yucatán, y que está llegando hasta la zona de superficial en P1. Calculamos el corte entre P1 y P2, y bueno, lo que observamos es que este es como aproximación a la vorticidad, que este es positivo justamente para estas fechas. Entonces, por eso estamos sugiriendo que podría ser un pequeño ciclón, lo que está haciendo que se presente una disminución de la temperatura, que está aportando también hacia el evento de surgencia que se presenta en Yucatán. Analizando las anomalías de temperatura superficial del mar, pues se ve que sí existe una disminución de la temperatura justamente en esta región para esas mismas fechas, aunque no se ve una formación ciclónica como tal, pero sí se presenta una diferencia de la temperatura comparada con sus alrededores. Y bueno, ahora pasamos a lo que está pasando en otoño-invierno. En otoño-invierno también existen disminuciones de la temperatura debidas al comportamiento de la corriente. Sin embargo, estas no son iguales a las que se dan en primavera-verano. Aquí estas disminuciones, si ustedes se fijan, son pues más cortas. Son eventos de menor duración. Cuando mucho duran 10 días. Sin embargo, el DT es mayor, alcanza hasta 5 grados por día. Son eventos más frecuentes. Durante un año se pueden tener hasta 14 disminuciones de la temperatura. Sin embargo, no todos logran llegar hasta el anclaje YUC1. Se quedan en los anclajes YUC2 y YUC3. Aquí se ve un poco más claro cómo se presentan esas disminuciones de la temperatura para los periodos de otoño-invierno. Estos son cada uno de los periodos de otoño-invierno que se presentan que se presentaron en el periodo de 2008 a 2014. Y igual, la temperatura en los anclajes corresponde a estos colores, y el transporte de Ekman de fondo es la línea azul. Y bueno, se ve cómo existen estos descensos de la temperatura que están asociados a pulsos negativos de transporte de Ekman de fondo. Sin embargo, pues no todos estos logran llegar hasta el anclaje YUC1, que es el anclaje más húmedo. ¿Y cómo se comporta la corriente en estos periodos? Bueno, aquí lo que se observa es que el núcleo de la corriente, a pesar de que no se mueve mucho en longitud, se queda ahí,
pero en un punto se intensifica generando ese transporte de Ekman negativo que es favorable a su urgencia y que inicia ese descenso de la temperatura. Y una vez que esto pasa, en un periodo de entre 5 a 10 días, la corriente pues se desacelera y la temperatura vuelve a aumentar. Y esto se repite más o menos entre 5 a 10 días. Y así es como se ve en los datos ya como tal de la corriente de Yucatán. Se los voy a mostrar un poco más a continuación. Bueno, justamente con este periodo de entre 5 a 10 días existe un fenómeno que son las ondas atrapadas a la costa, que son ondas forzadas por el viento, por los eventos del norte durante invierno, que vienen desde la parte, pues desde la parte norte del Golfo de México y que pueden llegar hasta la zona de Yucatán. Estos tienen una velocidad de fase de entre 3.4 a 4 metros por segundo y un periodo de entre 8 a 10 días. Si estas ondas estuvieran pues generando estos cambios en la corriente y haciendo que se produzcan estos descensos de la temperatura, pues tendríamos que registrarlas primero en la parte norte y posterior a ello en la parte oeste del canal de Yucatán. Para ello calculamos la coherencia entre P1 y YUC2 y observamos que efectivamente existe una coherencia significativa en la banda de entre 10 a 8 días. Y viendo las wavelets de temperatura para el anclaje YUC2, se ve que en los periodos invernales se tienen pulsos importantes de energía justamente en esa misma banda. Entonces, podrían ser las ondas lo que estarían generando esos descensos. Así es como se ve el comportamiento de la corriente como ejemplo de un otoño-invierno en un año de los analizados. Aquí, bueno, solamente les muestro este mes. Es un panel cada 2 días y bueno, lo que quiero que vean es cómo este núcleo se queda cerca del quiebre, poco a poco se va intensificando y interactuando con el núcleo, luego se va alejando y bueno, así. Y esto se va repitiendo más o menos cada 10 días. Y bueno, pues ya en resumen, aquí les muestro todo el conteo de eventos que se reportaron que se registraron en los datos desde 2008 hasta 2014, con respecto a su temperatura mínima y a su duración. Los eventos de primavera-verano son las bolitas azules rellenas y los de otoño-invierno son las no rellenas. Y bueno, aquí lo que quiero que vean es cómo los eventos de otoño-invierno, a pesar de que son más frecuentes, son menos intensos que los de primavera-verano, porque la temperatura mínima que alcanzan es mayor con respecto a los de primavera-verano y además la duración pues es menor. Estos no pasan de 10 días, mientras que de primavera-verano se tuvo uno de 75 días. Y en el caso de los eventos de primavera-verano, en esta figura les muestro cuál fue el mecanismo que desarrolló cada uno de ellos. En este histograma está, bueno, por número de eventos y la duración que tuvo cada uno de ellos. Cada uno de los colores corresponde al mecanismo o conjunto de mecanismos que estuvieron, que se vieron en cada uno de esos eventos. En este caso, el verde oscuro corresponde al conjunto de mecanismos que les expliqué anteriormente, que fue, bueno, la mayoría de los eventos. Y el morado corresponde a 4 eventos que simplemente se dieron por el cambio en el gradiente. Y uno de ellos, que fue el evento más corto, simplemente se debió al transporte de Ekman de fondo. Además, la sombra verde clarito indica en cuáles eventos estuvo también o tuvo la presencia de la contracorriente. Y en 3 de ellos que se pudo confirmar, o bueno, que se pudo, pues sí, confirmar que posiblemente estuvo la presencia de un ciclón durante el desarrollo de ese evento. Solamente en 3, bueno, porque P1 solo tiene un año de datos comparados con los
7 años que tiene todo Yucatán. Entonces, bueno, ya como conclusiones, es que realmente sí existen descensos de la temperatura en el canal de Yucatán durante todo el año, pero estos van a presentar un comportamiento diferente que va a ser pues de manera estacional. Y bueno, en primavera-verano, lo que va a pasar es que existe un conjunto de mecanismos que van a generar los descensos de la temperatura. En un inicio se observa que el gradiente Golfo-Caribe es positivo, es decir, el núcleo de la corriente está cerca del quiebre de la plataforma, lo que va a hacer que ésta interactúe con el quiebre, generando un transporte de Ekman negativo, que es favorable a su urgencia, y en ese punto inicia el descenso de la temperatura. Una vez que inició el descenso, el gradiente disminuye, es decir, cambia. El gradiente Cuba-Yucatán va a aumentar, entonces por geostrofía pues la corriente se va a alejar, se va a acelerar y la temperatura en ese punto se va a mantener por debajo de los 22.5 grados. Al mismo tiempo, en la zona oeste del canal de Yucatán, el transporte de Ekman de fondo va a aumentar, va a llegar a 0 o a ser ligeramente positivo. Y esto nos va a indicar la presencia de la contracorriente en la parte del canal de Yucatán. Sin embargo, existe divergencia positiva, lo cual puede hacer que se esté manteniendo pues la surgencia a pesar de la presencia de la contracorriente. Y en la zona de la meseta se observa que existe vorticidad positiva y disminución de la temperatura en el fondo y además disminución de la temperatura superficial y anomalías de nivel del mar negativa, por lo que se está sugiriendo que existe la presencia de un ciclón que está aportando agua hasta la zona de Yucatán, digamos, haciendo el evento de surgencia más intenso. Y ya para finalizar el evento de surgencia, el gradiente Golfo-Caribe vuelve a aumentar, la corriente se acerca a la costa y bueno, la temperatura pues aumenta a más de 22.5 grados y el evento finaliza. En otoño-invierno, la corriente de Yucatán se acelera, pero no se desplaza mucho en longitud y se registra transporte de Ekman de fondo por periodos cortos. La temperatura va a disminuir asociado a estos pulsos de Ekman, pero no siempre va a llegar al anclaje más somero. Esto pues se relaciona con las ondas atrapadas a la costa porque presentan un periodo similar, lo que podría estar haciendo estos descensos de la temperatura. Entonces, bueno, pues los eventos de primavera-verano realmente sí son más intensos porque tienen una mayor duración y alcanzan una temperatura menor, a pesar de que la presencia de estas disminuciones se den durante todo el año. Y como les comentaba en un inicio, los eventos de surgencia se generan por procesos físicos que finalmente van a desencadenar en un proceso biológico. Entonces, en los eventos de primavera-verano, al tener mayor duración y menor temperatura, eso está haciendo que la respuesta biológica sea importante y por lo tanto esto desencadene como tal en eventos de surgencia, que es lo que se ha venido reportando pues anteriormente. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Tania. Pues se abre la sesión de preguntas. No sé si alguien quiera preguntarle algo a Tania. Tenemos a Efraín Moreles. Hola, Efraín, buenas tardes. Adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Tania. Hola, Maru, ¿cómo estás? Muy buena presentación, Tania, muy interesante. Tengo una pregunta. Dentro de tus conclusiones, observaste que los gradientes Golfo Caribe, Cuba, Yucatán, eran los que provocaban el desplazamiento longitudinal del núcleo de la corriente y que por lo tanto tuvieras esos desplazamientos presentes en primavera, verano y en otoño, invierno, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero ¿por qué se generan esos desplazamientos longitudinales o esos gradientes de los que hablabas? ¿Tienen alguna explicación posible?
¿Por qué se generan esos gradientes y el consecuente desplazamiento longitudinal del núcleo de la corriente? Bueno, pues esto se da por el equilibrio geostrófico en el cual se encuentra el canal de Yucatán. Entonces, pues esto lo que hace es que cuando cambian esas anomalías del nivel del mar, van a estar afectando justamente el movimiento longitudinal de la corriente. Entonces se presenta ese cambio, la corriente se va a alejar y esto permite la entrada de la surgencia en la parte oeste del canal de Yucatán. Pero ¿sabes por qué se presentan en la primavera, verano y no en el otoño, invierno? Eh, pues no, pues no, realmente porque no se ha encontrado como, pues como les comentaba en un inicio, no, esa estacionalidad de la posición no es significativa, entonces realmente no, pues no sabría por qué es que pasa así. Ok, muchas gracias, Tania. Muy buena Ujú. presentación. Sí, gracias. ¿Alguien más? Gracias, Tania. Gracias, Efra. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Nadie. Pues a ver, en lo que alguien se anima, creo que podría preguntar yo, ¿verdad? Oye, Tania, ¿y revisaste algo de los vientos? ¿Tú crees que este desplazamiento del núcleo, el cual menciona Efra, estará asociado a algo, a este periodo de transición en donde dejan de llegar los nortes a la península de Yucatán y se intensifican los vientos del este? Pues como tal, haberlo revisado, no lo he hecho. Realmente, o sea, solamente como que me enfoqué en el mecanismo que tiene la corriente para dar como explicación a la estacionalidad de la surgencia, pero como tal, ya meterme en la estacionalidad de, pues sí, de los gradientes o de la corriente, no lo he analizado. Gracias, está muy padre tu trabajo. Gracias. Ya Gracias. tenemos otra preguntita. Alejandro, hola, buenas tardes, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, Tania, mucho gusto. Oye, pues muy bonito tu trabajo. Gracias. Justamente nosotros acabamos de publicar un artículo, pero más bien, o sea, donde estos mismos eventos llegan, pero hasta Campeche. A lo mejor por ahí te puede interesar el trabajo, que es parecido a lo que hicieron con esta cosa numérica de Estrada, pero nosotros tenemos unos datos de cómo esta misma surgencia que empieza aquí en Yucatán, digo, es un como complemento a lo que tú estás haciendo, que es más bien como el origen. Acá es cómo inclusive empiezan en el este de la península de Yucatán y pueden inclusive entrar hasta Campeche, ¿no? O sea, hasta el oeste de la península. Digo, era un comentario sobre ese trabajo que tal vez te puede interesar. También tiene algunas pequeñas cositas sobre esto de la estacionalidad, ¿no? Muy somero, porque todo es desde satélite, aunque lo que hicimos en Campeche sí fue medido en lanchas y con CTDs, ¿no? Y pero sí está muy interesante todo este mecanismo, ¿no? Nosotros ahorita actualmente tenemos un ADCP cercano, puede ser al Yuk 1, no sé, el más o menos que tenías por ahí por Polvos. Ujú. Ahí tenemos ahorita uno, no sé si Canex siga midiendo o si ya terminó ese proyecto de los anclajes que tienen ahí. Pero definitivamente este tema de las urgencias pues es muy interesante. Hay muchas preguntas que contestar que yo veo que en tu trabajo lo están abordando increíble, ¿no? O sea, se está entendiendo ya hasta con unos diagramitas conceptuales más interesantes de cómo es que existe justamente estas preguntas, ¿no? Si era persistente o si solamente era en primavera, verano o
o qué onda, ¿no? Porque pareciera que era todo el año, ¿no? Y aquí tú estás mostrando bien suave cómo sí es que existe, pero también disminuye, ¿no? Por condiciones dinámicas que tienen que ver en el mismo. Y también ya, por ejemplo, en el caso de lo de Campeche, pues arranca con el inicio topográfico y después pareciera que es simplemente advección por el puro viento. O sea, ahí ya es otro rollo, ¿no? Ya tiene que ver cómo el agua se va transportando arriba de la plataforma hasta llegar a invadir el otro lado de la península, ¿no? Lo que está bien bonito ahí es cómo hay esta interconexión entre las dos partes, ¿no? Por un lado sube esta surgencia ahí, se queda esa señal de agua fría, obviamente se va calentando durante su viaje, ya llega a Campeche también como agua fresca, no tan fría como que la que tú estás midiendo, porque tarda varios días en llegar hasta el otro lado de la península, ¿no? Que sería como complementar este mismo fenómeno, pero ya más bien aquí es el arrastre de esta corriente por toda la península y lo que esto pueda traer, como dices, con cosas biológicas, ¿no? O sea que si lleva nutrientes, oxígeno, todo lo que traiga de la subsuperficie, ¿verdad? Pues era ese comentario. Bueno, Sí, tu sí, trabajo. pues, muchas gracias. Y sí, bueno, sí me interesaría leer su artículo. Muchas gracias. Te lo pongo ahorita aquí en el chat. Ok, sí, Ahí por si lo- sí. Muchas gracias, sí. Gracias, Alejandro. Gracias, Tania. Tenemos otra pregunta del doctor Paulo. Hola, Paulo. Buenas tardes. Adelante. Gracias, hola, buenas tardes. Muy interesante tu trabajo, Tania. Yo nada más una pregunta un poco que se sale de esto, más como implicaciones y lo que comentaba ahora Alejandro sobre pues, la variabilidad de nutrientes y esto. ¿Habrá alguna relación entre esas urgencias y los arribos de sargazo a la zona del norte de la península? Porque a veces sí son bastante fuertes, no tanto como en el Caribe, pero sí son fuertes. ¿Habrá alguna relación que la surgencia rica en nutrientes pase que se acelere un poco el proceso de crecimiento del sargazo o algo así? ¿O tú crees que no ha de haber mucha correlación? Pues yo pensaría que sí, realmente no estoy muy familiarizada con el fenómeno de la llegada de sargazo hacia la zona, pero justamente pues a las urgencias lo relacionan más, hasta lo que yo he leído, con los fenómenos de marea roja. Entonces, pues yo me imaginaría que desde ese punto de vista, también con el evento de la llegada de sargazo, pues sí podría acelerar el proceso. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, gracias. Nada más quería tu opinión. Gracias. Gracias, Tania. Gracias, Paulo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Alejandro, ¿querías preguntar? No. Bueno, pues si nadie tiene algún comentario, alguna otra pregunta, pues muchas gracias, Tania, por tan amena y tan interesante plática. Muchas felicidades. Que termines pronto tu doctorado. Muchas gracias y pues Gracias. muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron y pues bueno, nos vemos en el próximo seminario. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho, bye. Gracias, Efra.